Bien, este material, herramienta de análisis, precisamente es como cuáles son los mecanismos, los instrumentos, las herramientas que nos ayudan a ir penetrando la realidad. En este caso vamos a ver algunas herramientas de interpretación social, de análisis social, ¿verdad? Estamos en una etapa un tanto introductoria, pero que nos va a permitir ir viendo la importancia del análisis constante de la realidad. Y para ello es importante usar herramientas, porque esas nos permiten ordenar de alguna manera, ¿verdad? Vale. La realidad de suyo se esconde detrás de las apariencias, entonces hay que saber ver y ver bien, ¿verdad? Así como introducción, aquí tienen una figura. En esta figura hay dos animales. Ahí está el esfuerzo porque ustedes vayan viendo qué animales están ahí, ¿verdad? Hay uno que se ve a simple vista y hay otro que está escondido. Igual en esta otra figura tenemos dos mujeres. En dónde las ubican, cómo las ubican, ¿verdad? Es importante el juego de la visión. Esto nos da la idea precisamente de que hay que hacer un esfuerzo de enfoque, de interpretación de lo que vemos. A veces nuestra simple vista nos engaña. Ahí hay dos mujeres. Igual aquí esta es otra figura bonita. Y hay dos cosas, hay dos figuras en una ahí. Bien. Este proceso, el AADT, es como el caminito que nos va a permitir elaborar el trabajo para la cuarta evaluación. Este caminito, este proceso, es, digamos, heredado de las ciencias médicas y que asume la sociología y otras ciencias, ¿verdad? Este es el proceso de constitución, como un médico plantea una visión hacia un paciente. Entonces la primera A es auscultación, es decir, cuáles son los síntomas a simple vista, cuál es la visión del médico, cuáles son los síntomas que plantea el paciente, en fin, la visión del médico respecto de, si es buen médico, va a preguntar a dónde viven, va a observar cómo llegan vestidos, va a notar una serie de rasgos bien específicos, ¿verdad? Del paciente y quien le acompaña, y más, debe tener conocimiento del área de donde el paciente procede. Esto es la auscultación, es decir, la primera revisión. Cuando ustedes van al médico, aparte de si es buen médico, de la conversación de cómo está, de dónde viene, cómo se siente, pues el médico le tomará la presión, los reflejos, le pesará, en fin, hará una serie de medidas, ¿verdad? Según, digamos, el cuadro clínico, el médico le va a mandar al segundo paso, que es hacerse análisis. Ahí ya va usted al laboratorio. Pues este segundo paso es donde vamos a aplicar las herramientas de análisis. Esto lo vamos a ver con más propiedad en la reunión sincrónica, ¿verdad? Aquí es donde usted aplica las herramientas y entonces, ¿qué tiene? Un conocimiento objetivo a partir del primer encuentro y de la aplicación de herramientas de análisis, que es el análisis propiamente tal. El tercer paso es el diagnóstico, es decir, el diagnóstico es
¿qué tiene el paciente? Todo buen médico sabe que ningún diagnóstico es final. Siempre puede haber elementos que se le escapan a uno. Un diagnóstico puede fallar. Un diagnóstico puede ser no 100% acertado, sino tener un porcentaje de acierto. Entonces, siempre debe estar verificando, ¿verdad? Hay un proceso que se va repitiendo ahí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? La ocultación, el análisis y el diagnóstico. Es decir, la unión de los datos objetivos y su opinión subjetiva. Ahí van las dos cosas. El diagnóstico nos va a decir entonces de qué se trata y qué tiene el paciente, ¿verdad? Hasta ahí nos vamos a quedar en el trabajo que vamos a hacer de la cuarta nota. Pero ya en la última vamos a aplicar la T, que es la terapia. Es decir, si he ocultado, ya he observado, he revisado al paciente, ya he analizado y ya he dado un diagnóstico, ahora, ¿cómo voy a resolver esa problemática? ¿Qué terapia le voy a dar? Es decir, y se los pongo en términos, bueno, mejor eso lo vamos a ver ya en la sincrónica, ¿verdad? Pero este proceso va a ser precisamente el que ustedes van a aplicar a la elaboración del cuarto trabajo. Bien, este esquema nos sirve para el análisis estructural partiendo de la economía. Usualmente, cuando hablamos del sector primario de la economía, estamos hablando de el sector agropecuario y otras actividades de primer orden, como la pesca, en fin, una serie de cuestiones ligadas al sector primario, ¿verdad? Lo agropecuario, la ganadería y toda la cuestión que tiene que ver con la alimentación. Cuando hablamos del sector secundario, estamos hablando de la industria, es decir, ya cuando hacemos manufactura, cuando agregamos un trabajo a las materias primas, cuando agregamos cuando agregamos otro proceso de preservación, de envasado, de transformación de las materias primas, es la industria, ¿verdad? Es la industria propiamente tal. Digamos, del sector primario podemos sacar los cueros del ganado, y en el sector secundario ya estamos hablando de elaboración de calzados, carteras y demás, ¿sí? Entonces, la industria. El sector terciario tiene que ver, industria aquí, digamos, industria y tecnología, ¿sí? El sector terciario tiene que ver con el comercio y los servicios. Es decir, el comercio en sentido general y los servicios. Un hotel es un servicio, un restaurante es un servicio, una orientación profesional puede ser también un servicio, un médico puede generar un servicio también. El sector terciario tiene que ver con ya la adquisición de un determinado producto. Puede ser tangible o intangible, ¿verdad? Bueno, entonces la aplicación de esto nos va a dar una figura. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un potentísimo sector primario, una agricultura tremenda, es decir, producen muchísimo. Es más, exportan, donan, venden para otros lugares su producción. Tenemos que, de hecho, la agricultura en Estados Unidos tiene un fuerte incentivo desde el Estado. Entonces, es un sector bastante fuerte. El sector secundario es tan potente que requiere de materias primas de otros lugares, porque tiene una industria extremadamente pujante, fuerte. Es decir, ya la aplicación de material, tecnología, mano de obra, maquinaria para elaborar otros productos, ¿verdad?
como construir un vehículo, pues tiene que ver también con la extracción de metales, ¿verdad? Entonces que se procesan para acá en el sector secundario y que da pues en la figura de Estados Unidos un cuerpo, digamos, con unas piernas bien gordas, bien fuertes, un cuerpo fuerte, ancho, gordo, y el sector terciario, que es tremendamente potente también, es fuerte en la economía, bebo agua, del comercio, los servicios, en todo eso. Lo tenemos aquí una persona bastante equilibrada, una figura bastante equilibrada, y la predominancia de su sector secundario marca el que sea precisamente un país industrializado, industrial. Vamos a ir entonces aplicando este esquema a El Salvador. El Salvador tiene un sector primario pequeño, bien reducido. No producimos ni lo que nos comemos. Muchos de los productos entran de Guatemala, de Honduras, de México, de Nicaragua. Hasta frijol nos viene de Nicaragua y de Guatemala y de Honduras, ¿verdad? ¿Eso siempre fue así? No. Resulta que teníamos una agricultura bastante fuerte. No es cierto que la agricultura se cayó con la guerra civil. Eso no es cierto. Es parte de las mentiras que siempre han utilizado los sectores interesados. La agricultura se cayó precisamente, dejó de crecer ya desde los acuerdos de paz. ¿En qué sentido? En que yo recuerdo que decía el expresidente Calderón Sol que un campesino en 3 días se convertía en un excelente trabajador de maquila. Es decir, dejamos de apostar al agro, dejamos de apoyar al agro. Esto se cayó, ¿verdad? A tal punto que estamos en la situación que estamos. El sector secundario también era fuerte. De hecho, en la década del 60 y principios de los 70, El Salvador era conocido como el Japón de Centroamérica. Es decir, había un proceso de industrialización bastante fuerte. Algunos resquicios quedan, como las fábricas de textiles, algunos productos de petroquímica, en fin, fábricas como la Lido, que eran muy famosas a nivel de América Latina, ¿verdad? El sector secundario también se constriñó. No hubo, digamos, se cortó el proceso que traía Centroamérica de lo que se llamó el mercado común centroamericano, ¿sí? Es decir, el proceso de sustitución de exportaciones o sustitución de productos. ¿Sí? Lo que podíamos hacer aquí, llantas, telas, productos de petroquímica, productos farmacéuticos, bueno, ahí se redujo. Pero tenemos un tremendo sector terciario, comercio y servicios. Es decir, nos hicimos más consumidores. O sea, estructuralmente el país se explica por esto. Es decir, es un país con muchos hoteles, muchos restaurantes, muchos servicios de banca, una serie de cosas que marcan centros comerciales. Por ejemplo, ahorita se están construyendo una cantidad de centros comerciales a pesar de la tremenda crisis económica que hay. ¿Por qué? Porque hemos dejado de exportar productos del sector primario y secundario, y el principal producto de exportación, en eso no nos engañemos, es la propia gente. La gente no es como dicen algunos políticos, que el salvadoreño es pata de chucho y le gusta salir. No, no hay oportunidad. Entonces la gente tiene que irse del país. Y ese irse es el que nutre al sector terciario, ¿sí? Por eso tenemos tanto comercio. Porque las remesas sostienen a este país. El trabajo y el sufrimiento de los compatriotas que han tenido que irse porque aquí no hay oportunidades es precisamente lo que nutre al sector terciario, ¿sí? Eso explica por qué
Otra cuestión que lo indican peyorativamente algunos analistas que no analizan es que el salvadoreño es muy consumista. ¿Y cómo no va a ser consumista? Si está siendo bombardeado continuamente para que gaste, para que consuma, para que disfrute, porque precisamente por eso dejamos ir a la gente, por eso expulsamos gente. Este es un sistema expulsor de gente. Costa Rica, por ejemplo, no tiene los niveles de gente que se va de su país, o Panamá, ¿verdad? Pero El Salvador sí. Eso marca una visión estructural. Entonces, como que dijéramos, El Salvador es un niño con piernas flacas, cuerpo reducido y cabeza grande. Es decir, un niño que está en dificultades, que puede que no sea viable, ¿verdad? Puede que no sea viable. Entonces, esta es como la visión del Salvador, que puede ayudarnos a explicar muchas de las cosas. ¿Por qué tenemos tantos centros comerciales? ¿Por qué a pesar de la crisis se sigue construyendo centros comerciales? Un dato que ustedes deberían de revisar ya estos últimos 3 años. ¿Cuál fue el monto de las remesas en el 2019? ¿Cuál fue el monto de la remesa en el 2020? A pesar de que estamos en crisis, 2018, 2019, 2020, y lo pueden hallar en el Banco Central de Reserva. Es decir, ahí están los datos, hay muchos datos. Y se van a dar cuenta ustedes que las remesas casi cubren el monto de lo que es el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Entonces, francamente, este país, sin remesas, este país no sería viable. Bueno, la segunda herramienta que vamos a usar también, que puede ser para el análisis estructural, es el árbol del problema, ¿verdad? Aquí en el árbol vamos a marcar cuáles son los elementos, los factores, los problemas que están a la raíz del conflicto. Aquí podemos ver lo que sería el campo económico, ¿verdad? ¿Qué cosas hay, ¿verdad? En cuanto a la situación económica. Ahí están las raíces. Ahora, el tronco son los temas de fondo, es decir, las decisiones políticas. ¿Qué cosas hay en el campo político que hacen precisamente que esta situación se sostenga? Y las ramas serían los efectos del conflicto. Es decir, ¿qué cosas hay que, como de cara a la raíz y de cara al tronco, ¿verdad?, nos puede dar un resultado en la rama, es decir, los efectos del conflicto. Por ejemplo, si solo potenciamos el sector comercio y servicios y descuidamos la industria y la agricultura, obviamente que uno de los efectos va a ser el desempleo. ¿Por qué? El desempleo es promovido por el sistema precisamente para que la gente se vaya y mande remesa. Es decir, un sistema que está generando la exportación de mano de obra para sostener los beneficios y privilegios de un sector que está en el plano del comercio y servicios. Ahora, ¿qué cuestiones políticas hay? Ustedes saben que hemos tenido un cambio. ¿Qué tan bueno va a ser ese cambio? ¿Qué transformaciones nos va a generar ese cambio en la estructura económica, en la estructura política y en la estructura social y cultural? No sabemos. Así lo podemos leer, ¿verdad? También estructura económica, estructura política y estructura social y cultural. ¿A qué nos puede llevar? ¿Qué temas hay ahí? ¿Qué cosas hay que resolver en este plano? ¿Cómo va a ser la conducción del nuevo cuerpo de funcionarios? Ciertamente vamos a tener funcionarios de nuevo tipo. Va a haber una rebaja de los sueldos y salarios de acuerdo a la realidad de este país, o vamos a seguir permitiendo que se saquee al Estado vía los cargos de elección.
¿verdad? Porque lo que hemos tenido hasta ahorita es el saqueo sistemático del Estado. En lugar de combatir la pobreza en la cual vive la sociedad salvadoreña, han combatido su propia pobreza. Si muchos políticos han salido de pobres y no han llegado a servir, que es lo que realmente deberían hacer, ¿verdad? Entonces este es el qué del conflicto, el árbol del conflicto. Otra herramienta también es aplicable para algunos problemas concretos. Se llama mapa de actores. El mapa de actores es bien importante porque nos permite ver cuáles son los agrupamientos, cuáles son las dinámicas que se dan en un problema. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo para que se entienda mejor. Cualquier cosa también ya saben que estamos para responder las dudas y explicar más. En todo problema, en todo conflicto, hay que determinar cuáles son los actores primarios. Es decir, quiénes son los que están frontalmente chocando. Y lo voy a hacer con un ejemplo. Digamos una pareja. El señor y la señora. ¿A quién ponemos del malo de la película? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Al varón o a la mujer? Bueno, vamos a poner ¿qué? Al señor, porque es lo típico. Pero no, también las mujeres también causan su problema, ¿verdad? Entonces, pero bueno, en términos de explicación. Entonces, esta pareja está en conflicto, es una familia, está en conflicto, porque hay un caso de infidelidad. ¿Sí? Entonces el señor está acá y la señora está acá. ¿Cuál es el problema? Cabal con la palabra que ustedes utilizan. Hay un actor secundario, que es la Carmela, ¿verdad? Que está en un entendimiento con el señor. Vamos a poner acá que la Carmela pues conocía a ambos. Irrumpe y empieza a tener una relación con el señor y eso genera un conflicto. Entonces tenemos aquí al señor y la señora y tenemos un actor secundario, que son los actores primarios y el actor secundario que es el que contribuye a la conflictividad, a la ruptura. Ahorita no hagan caso de las líneas porque las líneas nos van a indicar una cuestión bien importante. Las líneas sí ya las pueden usar ustedes cuando apliquen el mapa de actores o el quién del conflicto a una cuestión. ¿Verdad? Una línea continua va a marcar buena relación. Una línea discontinua va a marcar relación rota. Una línea, digamos, sombreada y una más fina va a marcar alianza. Una línea punteada va a marcar tensión, ¿sí? Y una línea gris va a significar conflicto. Ahorita no le hagan caso a eso, yo solo estoy haciendo un ejemplo. Ya después ustedes sí deben utilizar estas líneas para entender mejor. Entonces, digamos, aquí están los dos actores primarios, el señor y la señora. Y el actor secundario, que es la Carmela que irrumpe. Hay otros actores que están ahí presentes, ¿verdad? Que son, ustedes saben que en una crisis de un hogar, los otros que sufren son precisamente los hijos, ¿sí? Y entonces vamos a poner que los hijos están, digamos, vamos para atrás porque, bueno, los hijos están en medio de esa crisis, son afectados por esa crisis. Y los hijos, vamos a decir que aunque son de ambos, los hijos, digamos, este otro actor secundario es la suegra. La suegra vamos a decir que es la mamá del papá, o sea, del infiel, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la suegra, que es el otro actor secundario, pues está ahí, ¿verdad? Con buena relación con la señora,
apoyando a los nietos, pero también sin romper la vinculación con el hijo que está portando mal. Entonces, este actor es secundario, porque es importante ir perfilando cuál es la ubicación, porque eso nos va a permitir, digamos, que si aquí la suegra está apoyando a la señora y está apoyando a los nietos, y que no deja de ser la mamá del señor, esta señora puede jugar un papel bien importante respecto de los nietos y respecto de la señora y respecto de el hijo. En el sentido si el hijo está actuando mal o si el hijo necesita una orientación. Otro actor secundario pueden ser que los cuñados, ¿sí? Los cuñados que son hijos de y hermanos de, pero que también puede que entre los cuñados conozcan al actor secundario, ¿sí? Muchas veces la gente no es infiel lejos, sino cerca, ¿verdad? Entonces, o digamos, alguno de los hermanos que tiene relación con la Carmela o el otro actor secundario que está en el conflicto, puede influir de alguna manera, ¿verdad? Viendo cuál es el problema, comunicándose con la suegra, va a decir, bueno, cuál es el problema real, ¿verdad? ¿Por qué hay esta separación? ¿O solo es porque el señor anda de loco o qué? ¿Verdad? Y aquí, digamos, es importante también colocar cuáles son los actores periféricos. Aquí lo voy a poner como un ejemplo. Vamos a poner aquí que un actor periférico puede ser el cura o el pastor, ¿sí? El cura o el pastor que tiene contacto con ambos, ¿sí? Aquí puede haber una intervención positiva, porque ambos sectores de conflicto tienen una relación con este actor periférico. Este actor periférico les puede ayudar a establecer líneas de diálogo o de entendimiento, ¿verdad? Incluso el actor periférico, digamos, cura, pastor, puede tener cierto nivel de influencia si la Carmela también es creyente, va a la iglesia, cualquier cosa. Otro actor importante pueden ser los amigos, ¿verdad? Los amigos que son amigos del Señor y también amigos de la señora. Y a través del Señor, del Señor, conocen a la Carmela, entonces pueden tener cierto nivel de... Entonces el papel de los actores periféricos es importante tenerlos en cuenta porque pueden jugar un papel en el tratamiento del problema. Entonces aplicar esto implica identificar cuáles son los sectores encontrados, o sea, sectores primarios, cuáles son los sectores secundarios que participan en el problema y cuáles son los actores periféricos, ¿verdad? Que de alguna manera pueden tener injerencia en un determinado problema. Esto se hace practicando, esto lo vamos a ir dominando de esa manera. Esto es importante porque nos ayuda a entender cómo es un conflicto en términos concretos. Acá no voy a ahondar más. Es algo que en los bachilleratos se estudia mucho. Lo único que voy a señalar con el FODA es que las amenazas siempre suelen ser externas, ¿sí? Es importante ver cuáles son las fortalezas, porque en algún problema no todo está mal, hay cosas que son buenas. O sea, qué oportunidades se abren, esto es ver la realidad, qué oportunidades concretas hay. Y otro, qué debilidades tenemos. ¿Cuál es una de las debilidades del sistema salvadoreño? El desempleo, por ejemplo. ¿Ya? Una amenaza, pues por ejemplo, ahorita el virus se constituye una enorme amenaza que ha trastocado la vida de este país. Entonces con el FODA, ya saben ustedes, no voy a extenderme más, porque es una de las cosas que se trabaja en los bachilleratos. Y si no lo han trabajado, me dicen y explicamos un poco más, ¿verdad? Porque a veces yo he comprobado que hay gente que viene de colegios caros, no necesariamente buenos, pero que llegan a la universidad con enormes vacíos. Este otro se llama triángulo de satisfacción o las 3P, o sea, cómo analizamos un conflicto.
En todo conflicto hay 3P. Es decir, ¿quiénes son las personas? Personas, y ahí vamos a quiénes son las que están en conflicto. No toda la gente está en conflicto. De eso, ya ven que tiene relación con lo otro. ¿Quiénes son los actores principales? ¿Sí? ¿Y quién más está metido en este problema? Entonces, delimitamos primero quiénes son las personas que están en el conflicto. ¿Verdad? Segundo, proceso. Muchos de los conflictos se centran en cómo tomamos decisiones, qué decisiones tomamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llegó hasta donde estamos? Ningún conflicto, ningún problema surge de la nada. Hay algo que lo dispara. Hay algo que lo dispara. ¿Cómo se llegó hasta donde estamos? ¿Cómo se tomaron decisiones? Lo que les decía. A veces imponer decisiones, imponer cosas, es muchas veces lo que causa problemas. ¿Cómo otras cosas afectaron a lo que está pasando? Es decir, hay que buscar esos elementos que nos llevaron a romper de alguna manera el nivel de armonía que se tenía. Para luego pasar a la tercera P. ¿Qué es el asunto en cuestión? ¿Cuál es el problema concreto que hay? ¿Qué tiene a la gente separada o en discusión? Hay que ir a lo concretito. ¿Qué? Sí, se cae mal y se odia, sí, pero ¿qué es? ¿Cuál es lo concreto que hay? ¿Qué es lo que está dividiendo o lo que busca cada uno? Entonces, cuando uno logra ordenar las cosas de un conflicto en base a estas 3P, uno va a tener una mayor y mejor visión del asunto. Es decir, ahí podemos ya pasar a decir, esto es por esto y por esto. Este problema se trata de esto y de esto. Las cosas no son tan simplistas. Entonces, esta es la aplicación de las 3P. Este esquema me gusta porque lo hemos utilizado muchas veces, ya a ustedes les contaba, en resolución de problemas. Y esto también lo explico con un ejemplo. Cuando el problema del agua, que no llegue el agua, antes la gente salía, cerraba las calles, ponía obstáculos para el tráfico y bueno, ponían a las señoras más malcriadas, más agresivas enfrente, ahí iban los niños y los hombres estaban hasta atrás. Llegaba la policía y se daban los choques. Ya saben, las señoras son buenas para tirar bendiciones, entonces ahí se chocaba. Había esa cuestión. Este esquema se trabajó desde derechos humanos, tanto con la policía como con la población, con las organizaciones sobre todo. ¿Ya qué voy? Este es el esquema de la cebolla. Es decir, en todo problema hay posiciones. Muchas veces las posiciones son duras. La gente viene y dice, tapa la calle. Y va el policía y dice, no, la orden que tengo yo es desalojar, que haya libre locomoción. Y bueno, claro, el jefe de los pobres policías está ahí en su oficinita dando órdenes. Y los policías que están en la calle están ahí ante la población. Se daban los choques. Y saben ustedes, el problema es que un policía, si el jefe le dice, ábrame esa calle, le está dando una orden. El no cumplir una orden a un policía puede ser sancionado y muy duramente. Entonces, claro, los jefes muchas veces están lejos, ¿verdad? Ahora eso más o menos se ha ido cambiando. Entonces, el policía muchas veces entra en diálogo, ¿entienden? Porque además muchos policías viven en sectores donde no llega el agua, pues están complicados, ¿verdad? Entonces, en esas posiciones duras se daban choques. Ahora, ya saben que la gente lo que quiere en realidad es poner de manifiesto el problema de que no le llega el agua, ¿sí? Entonces, cierran la calle porque cerrando la calle van a llegar los medios de comunicación. Todos los policías dicen a la gente, esperemos un ratito que lleguen los medios. Llegando los medios,
Claro, ningún gobierno le gusta ser expuesto que no funciona bien. Llegando los medios, ya viene la gente y abre una parte de la calle. Es decir, ahí cede, ya la policía no se mete en problemas porque empieza a fluir el tráfico. Entonces ya llegan los medios y entonces el problema pasa a un plano mucho más fuerte. Ya es una denuncia que llega a las autoridades y lo conoce la gente también. Es decir, ahí tenemos que ver que las posiciones siempre son duras, pero detrás de cada posición hay intereses. ¿Cuál es el interés de la gente? Que lleguen los medios y que a través de los medios se conozca su problema y que inmediatamente, al ver que la noticia está saliendo, ANDA, que es la empresa que lleva el agua acá, envíe sus delegados a dialogar con la gente. En algunos casos a mentir, no, y allá les va a venir el agua, quiten eso. Y la gente dice, si no viene el agua, vamos a cerrar. Entonces, cuando nosotros vemos los intereses, podemos tener una profundización de cuál es el problema. No, pues si la gente lo que quiere es recibir agua porque le están cobrando. Entonces el policía entiende eso, el comunicador, los medios de comunicación entienden eso y que la denuncia debe ser llevada. ¿Por qué? Porque responde a una necesidad. Cuando nosotros no nos quedamos en la posición ni el interés, sino en la necesidad que llegue agua. Porque imagínense ustedes muchos de ustedes tienen la experiencia de la carencia del agua potable, ¿verdad? Entonces, bueno, los políticos no tienen esa carencia. Esa necesidad nos permite entender mejor cuál es el interés, ¿sí? Hacer la denuncia, que lleguen los medios, que eso se sepa. Y eso ayuda a entender la posición y entonces nos permite negociar un problema, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, quiero cerrar con esto que decía don Bob Marley, la política del caracol. Hay que ir de lo global a lo local y de lo local a lo global. Esa debe ser como la visión importante y fuerte de todo pensador crítico, ¿verdad? Bueno, ahí concluimos esta parte de herramientas. Es importante pues que la revisen ustedes, la reflexionen, ¿verdad? Y cualquier cosa vamos a tener ya la reunión sincrónica para que podamos abordar qué no entendieron y que podamos ya perfilar cuál va a ser el trabajo de la cuarta nota. Bien, muchas gracias. Espero que les interese eso e investiguen ustedes otras herramientas. Hay un montón de herramientas más. Yo solo les doy la introducción y lo importante que es analizar la realidad. No es cierto que la verdad es lo que nuestros ojos nos enseñan, como decíamos acá, ¿verdad? Los ojos nos engañan, entonces la importancia de analizar. Aquí ya decíamos que hay dos animales, aquí decíamos que hay dos mujeres, aquí decíamos que hay dos figuras, y bueno, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, y nos vemos para las reuniones 5.